Pero bueno, acá estamos, disfrutando de esta nueva semana en Buenos Aires. Pero para ponernos a tono un poco con todo lo que está pasando en situación económica aquí en la República Argentina, que no nos aburrimos nunca, lamentablemente, vamos a darle la bienvenida a Marta Beckerman. Bienvenida. Te doy un beso que no te vi. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marta? Bienvenida. Bien, para hablar junto a Adriana de las nuevas características de este cepo, ¿no? Como para tener en cuenta, que decía ahí en los títulos que nos saca el sueño. A mí más me saca el sueño el aumento de precios, pero realmente está como más complicado, se va cerrando el cepo. Siempre que ponen un cepo suele ocurrir que le van poniendo algunos toquecitos con el correr de los días. Claro, es muy restrictivo este cepo. Este es muy restrictivo, ¿no? 200 pesos a través de un banco, 100 pesos en efectivo, 200 dólares o 100 en efectivo. Realmente estamos en una situación de un cepo muy restrictivo. Ahora, ¿por qué viene algo muy restrictivo? Generalmente cuando se va a un extremo después se va al otro, ¿no es cierto? Nosotros en Argentina hemos vivido una apertura total al mercado de capitales. Sí, demasiado. Y bueno, esto afecta a la economía de una manera, bueno, yo creo que mucho de lo que ha pasado en la Argentina, muchos de los problemas de inestabilidad cambiaria y como consecuencia la inflación, porque sabemos que la inestabilidad cambiaria nos trae la inflación, ¿no es cierto? Cada devaluación se traslada a los precios, esto permanentemente. Ahora, ¿cuál es el origen de esto? Esta idea de una apertura indiscriminada de capitales, permitir a los capitales de corto plazo entrar. ¿Qué significa esto? Tenemos unas tasas de interés altas, viene alguien con dólares, los cambia, los pone en el mercado con unas altísimas tasas de interés, gana muchísimo gana muchísimo dinero en dólares comparado con lo que ganaría en otro país. Y a partir de ahí, en algún momento que hay un ruido, esos capitales salen, ¿y cuál es el impacto? Una devaluación tremenda, ¿no? Como las que hemos tenido, ¿no? Ya hemos tenido varios procesos recientes de fuerte devaluación. Y esto genera una salida de dólares tremendos, ¿no? Fíjense que la Argentina en estos últimos 3 años y medio se ha endeudado en más de 100.000 millones de dólares. Y hay una proporción de esa deuda que es salida de capitales, por esta apertura, por esta libertad, que nos da la libertad de la entrada de capitales. Que primero tenemos que el tipo de cambio se valoriza mucho, porque empiezan a entrar todos los capitales rápido. Y en el momento que salen tenemos el estampido. Entonces, yo creo que lo ideal sería que tuviéramos una política macroeconómica más o menos lógica, ¿no es cierto? Tratando de evitar la entrada de capitales de corto plazo, como se llama hot money, ¿no es cierto? Para que luego tengamos este problema de salida rápida. Cuando vos tenés un país en crisis, que vive en crisis, o sea, te convertís en lo que se llama en la región los países emergentes en crisis, siempre te dice que es como la zanahoria que mostrás para que vengan, porque si no ni vienen. Pero es que ese capital de corto plazo mejor que no venga, que no nos haga favores. Es el capital que viene a llenarse de plata y al primer problema se va y se llega a tasas altísimas en dólares. Nosotros tenemos un problema de distribución en la Argentina. ¿Cómo usamos los fondos que tenemos? ¿Cómo hacemos para tener políticas de mayor equidad? ¿Y qué nos sirve a nosotros que venga un capital de corto plazo, se llene de plata en poco tiempo y se vaya? Claro. No los queremos. Bueno, no yo hace un tiempo había escuchado una entrevista a Mercedes Marco del Pont, que hoy es noticia justamente en los principales portales, porque bueno, hizo una declaración. Ella hacía referencia acerca de esto hace como 2 años. Ella dijo, a mí me sorprende que en los medios, ella fue titular del Banco Central, cómo en los medios no están haciendo referencia a esto que está pasando en la Argentina. Lo dijo hace 2 años en una entrevista que le escuché con Ernesto Tenenbaum en la radio. Cuando yo era titular del Banco Central, recuerdo, me habrán hecho 6, 7 tapas de Clarín diciendo acerca de la fuga de capitales. Era monstruoso lo que estaba pasando acá en la Argentina. Estamos hablando de hace 2 años, pero salvo ustedes que estaban más vinculados a la actividad económica, lo sabían. El resto de la gente no, estaba distraída. Ahora, lo que nosotros queremos son inversiones, ¿no?, que vengan y que piensen en el largo plazo. Y sobre todo que vayan al sector productivo, porque tenemos un serio problema. Esta fuga de capitales nos lleva, se relaciona con la inflación, se relaciona con que hay que aumentar las tasas de interés para tratar de que no se vayan. Y también se relaciona con nuestras deudas, tenemos un montón de acreedores a los que hay que pagarle, ¿no? 1/3 de la deuda que tenemos, de nuestros ingresos se va para ahí. Bueno, claro, o sea, y desde el punto de vista del déficit fiscal, del que se habla tanto, se redujo el déficit primario, pero el déficit financiero
financiero aumentó muchísimo. Entonces, vos cortás en todo lo que es el déficit primario, ¿no? Qué sé yo, los jubilados o todo lo que se hace para tratar de reducir el déficit primario, pero el déficit financiero es cada vez mayor. Entonces, el déficit fiscal se compone de todo, del déficit primario más el déficit financiero. Entonces, vos tenés que cuidar ambas etapas del déficit. Ahora, el tema de la entrada de capitales te lleva a la necesidad de tener cada vez más altas las tasas de interés. ¿Y cuál es el impacto de altas tasas de interés? Es la recesión, es el desempleo, es el cierre de empresas. Entonces vos tenés que tener una política macroeconómica coordinada, ¿no es cierto? Sobre todo que apunte a un tema esencial que es la estabilidad. Nosotros necesitamos políticas macroeconómicas estables. ¿Qué significa? Tratar de tener un tipo de cambio que sea alto para que seamos competitivos, pero que se mantenga, porque eso además incentiva la inversión. Ahora, el cepo que dure ¿cuánto tiempo? Claramente cuando suba el nuevo gobierno, todo el mundo está de acuerdo que no hay soluciones mágicas a esta situación que vive Argentina. Bueno, de hecho, esto es interesante que vos como conocedora nos vas a poder ayudar. Ya tuvimos un cepo en tiempos de Cristina. ¿En qué se parece aquel cepo a este y en qué se diferencia? Primero hay una realidad. Tenemos que cuidar los dólares para las cosas que necesitamos. Sí. Urgente. Necesitamos cuidar las importaciones, o sea, todo lo que si no importamos no podemos producir. O sea, primero tenemos que cuidar los dólares, para eso hay una prioridad. En la medida que la situación se normalice, se podrá ir aliviando este tema, ¿no es cierto? Pero lo ideal es que la gente deje de ahorrar en dólares y que no tengamos una economía bimonetaria. Alusiona a las definiciones de Marco del Pont y ella dice, tenemos que desdolarizarnos. La pregunta es cómo, Hoy fue el tema del día, claro, hoy es el tema de la desdolarización. Vos fíjate que tenés tarifas dolarizadas, por ejemplo, cuando hay que ver esto, ¿no? El agua, ¿por qué está dolarizada? Sí, los sueldos que pagan las empresas de agua son en pesos. Bueno, pero también somos los argentinos los que elegimos, no todos los argentinos, los que pueden y quieren preservar sus ahorros son los que vamos al dólar. Bueno, pero eso es por la realidad macroeconómica. Eso, lo ideal sería que la gente confiara en su moneda como pasa en cualquier otro país. Bueno, eso nos pasó años luz en la Argentina. Vino una periodista que ahora no recuerdo el nombre, que hizo un libro acerca del dólar y la Argentina y la relación que viene no de ahora, sino de hace añares, que esta relación tan carnal que tiene los argentinos con el dólar. Eso es como un producto de la estabilidad, de la inestabilidad, de esa apertura irrestricta de capitales, que no nos sirve para nada. ¿De qué te sirve que vengan capitales de corto plazo por altas tasas de interés y se van en cualquier momento? ¿Cuál es la utilidad de eso? Bueno, ayúdame en la comparación, si podés. Cepo de Cristina Kirchner, cepo de Mauricio Macri. Sí. Fíjate que el cepo viene generalmente en momentos críticos. O sea, yo creo que la forma de evitarlo es que vos tengas una política económica que te lleve a aumentar la inversión y las exportaciones. Si vos tenés suficiente cantidad de exportaciones, vas a tener suficiente cantidad de dólares. Y entonces no vas a necesitar restringir. Siempre, para mí, vas a restringir la entrada de capital de corto plazo. Siempre. Porque eso no te sirve para nada. Eso te genera inestabilidad. Pero en la medida que vos tengas una política productiva, que te incentive la inversión y te incentive las exportaciones, cada vez vas a necesitar menos tener que restringir a través de esto que se llama cepo, que me parece que es un nombre medio raro, ¿no? Medio, en la medida que vos logres consolidar tus exportaciones, vas a tener una situación completamente diferente desde el punto de vista que no vas a necesitar limitar la cantidad de dólares de la gente. Claro, por otro lado, en la medida... Es una expresión de deseo de, imagino, todos los gobiernos. Es como, digo, todos los gobiernos quieren que esto funcione así. Debe ser un objetivo de política económica. Tenemos que diversificar nuestras exportaciones, aumentar, invertir en ciencia y tecnología para que podamos exportar cosas de mayor valor agregado. Y en la medida que logremos esto, la gente no va a querer dólares. Claro. Porque los dólares van a ser genuinos, van a ser dólares de exportación. Esta es la solución. Pero eso no va a pasar ya. ¿Cuánto hace que vivimos del campo? ¿Cuánto hace que vivimos del campo? Pero necesitamos diversificar. Ahora, si ustedes me permiten, yo pienso, ¿qué nos pasa a los argentinos que vivimos siempre con este problema macro? Sí. Hace muy poco estamos en el drama del problema alimentario, ¿no es cierto? Hace poco que estamos preocupadísimos por el problema alimentario, que no es más que una consecuencia de las políticas macroeconómicas. Si un país como la Argentina tiene que tener una política para aliviar el problema del hambre, es algo que está vinculado con la política macroeconómica, pero tenemos que verlo en conjunto. Claro. O, por ejemplo, yo tengo una institución que trabaja en villas de emergencia y me encuentro con que en Ciudad Culta me explican que no tienen caños, que los caños del agua están rotos, que no tienen problemas de cloacas, que tienen problemas de pozo ciego. Y eso es terrible para la salud de los niños, porque eso crea diarreas. Entonces creo que tenemos que ver el conjunto. Primero,
estabilizar la política macroeconómica. Y yo creo que estabilizar la política va a requerir limitar los dólares ahora. No tenemos otra. Sí, hoy no hay solución. O sea, por más que no nos guste, quizás deberían haber puesto un cepo con mucha anterioridad y no permitir la sangría de yo reservas. Diría no haber hecho una apertura desmedida en un principio. El gobierno de Macri criticó mucho el cepo de Cristina, tomó algunas medidas, ni bien tomó parte, ni bien y fue una apertura, pero rotunda. Es Argentina. No es un país. Entonces caemos en un extremo al otro. Claro. Tratemos de ser un poco más flexibles, tratemos de tener políticas, sobre todo que perduren en el tiempo. Claro, digo, uno a veces ve algunos referentes económicos incluso, tanto del gobierno kirchnerista como del gobierno de Macri, y se pueden sentar juntos a tomar un café y asesoran a unos y a otros, digo, de Lavagna a Melconian, ¿no? Digo, está claro que da la impresión que consideran casi, te diría que es muy leve la diferencia entre unos y otros a la hora de los gradualistas. Digamos, hubo un corte muy grande que es lo que te digo, la apertura indiscriminada. Eso fue un corte con lo anterior y con lo que hacen muchos países en el mundo, que ponen ciertas restricciones a la entrada de capitales. Por ejemplo, vos tenés que dejar una parte de la entrada. Si vos querés entrar a la Argentina, muchos países te establecen un depósito o se tienen que quedar un año. No pueden entrar por un mes y irse. Normalmente vos estableces un año o estableces ciertos requisitos como para que la persona que venga a este país asuma algún riesgo. Entonces, yo creo que no es tan difícil establecer una política más o menos razonable y que permita la estabilidad macroeconómica. No es difícil. Claro, lo que me pareció como que, ni mal ni bien, me parece como que Argentina es un país casi como bipolar, como que vamos para un lado y ahora vamos para el otro, ¿viste? Y después vamos para el otro lado, y dentro de 4 años vamos para el otro. No me parece que sea tan distinto, o sea, que sí tiene que ver con la distribución del ingreso, con las formas. Esto afecta a la distribución del ingreso. No, está claro, pero no me parece que en materia económica las diferencias sean tan claras. Creo que sí por ahí hay una postura en cuanto al relato de lo que estás haciendo y con qué lo financiás, pero que básicamente, digo, y por eso, y haciendo historia, el campo siempre fue importante y creo que también lo va a hacer para este gobierno, porque nosotros tenemos porque es un país donde la materia prima, o sea, digamos... Tenemos productividad, tenemos una productividad muy alta en el campo, bienvenido sea. El tema es no vivir solo de eso. Bueno, sí. Incluso los productos del campo, vos podés hacer cadenas de valor, donde en vez de vender trigo, vendés productos, alimentos elaborados. Este es un desafío, tenemos que desarrollar cadenas de valor aprovechando las buenas condiciones del campo y cadenas de valor hacia adelante y hacia atrás. También tenemos que ser productores de bienes de capital para la agricultura y para los alimentos. Claro. Tenemos que avanzar porque nosotros, siendo tan productivos en el campo, podemos vender un montón de herramientas y de máquinas, cosechadoras, tractores. Entonces, el desafío es ese. Así se construye, así se sale del cepo. Claro, claro, de a poco, claro, sí. No de una manera. Hoy con el diario de hoy vemos que se salió del cepo de una... O sea, obviamente que el cepo es un manotazo de ahogado, que no estaba... Era la postura de Cambiemos cuando llega el gobierno, era una postura crítica, pero porque estaba mal el cepo. O sea, ellos tenían una postura muy crítica del cepo de Cristina. Claro, que era un manotazo de ahogado que se mantuvo a través del tiempo y que no estaba bueno porque no te permitía avanzar. No, insisto, lo que faltó para mí en todo este tiempo fue esas políticas productivas. Claro. Que te hagan cada vez conseguir divisas genuinas, que vienen de tus ventas, como cualquier casa. Y ahora tenés divisas esperanza. Que no sean de deuda, sino que sean porque vendés y porque te imponés con tu división del trabajo. Este es un tema clave. Y para eso necesitas también promover la inversión. Vos fijate que en este país han cerrado 18.000 pymes en estos años. Una locura. Eso tiene un impacto sobre el empleo muy grande. Sí. ¿Y cuál es tu postura frente a los cambios que se van a venir seguramente en la Argentina? Yo espero que podamos empezar a hacer una política de diversificación, lo espero siempre, digamos, pero que pensemos en una política de diversificación de exportaciones, una política de promoción de la inversión, una política que tenga en cuenta la distribución del ingreso, porque esto de las LELIC, por ejemplo, si vos lo pensás, ha hecho que un sector social ganara mucho dinero con esto. Y mientras tanto, la Argentina tiene un problema de alimentación. Entonces vos en la política económica tenés que ver el impacto de la política económica. ¿A quién beneficiás? Claro. Y sobre todo una política de carácter productivo. Esto creo que es clave. Ojalá.
Ojalá, coincido con vos. Ojalá que pase eso en la Argentina, que se viene, que no va a ser fácil, obviamente, Sí. pero bueno. Bueno, uno tiene esperanzas y bueno, esperemos que el equipo económico pueda pensar en todo esto y llevarlo adelante. Pueda llevarlo adelante. Requiere una alianza de mucha gente. Sí, un pacto social, de eso Un están pacto, hablando. Sí, requiere un pacto donde algunos sectores sociales tengan que estar dispuestos a perder parte, ¿no? Este es uno de los problemas de la Argentina, esa dificultad de llegar a lo que podríamos llamar capital social, ¿no? Que los distintos sectores se puedan sentar y ponerse de acuerdo, decir, perdemos un poquito todos, pero nos beneficia. Por supuesto que hay sectores sociales que no tienen que perder en la Argentina. Sí, porque ya perdieron tienen que mucho, ganar, claro. Tienen que ganar. Claro, pero hay que hacerles entender a los otros que, bueno... Porque que a veces hay que renunciar a ciertas cosas. Entonces esto depende de la amplitud de los sectores sociales, ¿no? Y este es el gran desafío de la Argentina, creo. Ojalá que sean políticas económicas, como vos decís, estables, ¿no? Sí. Es lo que estamos Necesitamos buscando. una estabilidad en el tiempo, necesitamos memoria institucional, porque se va un gobierno, se cambia todo y se empieza de vuelta y hay que probar con las políticas. No, digamos, necesitamos tener políticas de Estado, que si cambia un gobierno, se puedan continuar con esas políticas, porque eso te perfecciona a nivel institucional como hacedor de políticas. Sí. Si vos tenés una historia de políticas, podés aprender de tus políticas. Claro. Si vos venís de un día para otro cambiando todo, no podés aprender y empezás con estas dificultades o esto que pasó de una apertura pensando que venía la lluvia de inversiones. Nunca No, hay que llegaron. tener una continuidad. Total. Marta, un placer de hablar con vos. La verdad que aprendemos mucho, sobre todo los que no somos especialistas, pero bueno, hoy tenemos que estar atentos. Claro. Marta, que nos acompañó.